Hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios una vez más que nos permite estudiar su palabra junto a ustedes. En esta ocasión estaremos tratando un tema relacionado con el Cristo resucitado. Estamos dentro de la primera unidad, escrituras difíciles de entender, pero por la ocasión entendemos que se abra un paréntesis para tratar este tema que coincide precisamente con la celebración de la Pascua en el pueblo de Israel. Y trataremos algunos puntos en esta ocasión. Los mismos los vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos avanzando. Tocaremos básicamente el aspecto de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y lo que nos encomendó nuestro Señor como obligación para todo aquel que cree en Él. Así que iniciemos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a enfocarnos en lo que vamos a estudiar en esta mañana. Básicamente tenemos tres metas que debemos lograr comprender en esta mañana. Examinar las pruebas de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Reconocer a Jesús como el Salvador resucitado y Señor exaltado. Y aceptar la responsabilidad de parte suya y mía de cumplir la gran comisión. Así que iniciemos con esta primera meta u objetivo que tenemos planteado para esta mañana. Mateo capítulo 28, versículo 57 en adelante. Nos dice la escritura de la siguiente manera: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Aquí quiero abrir un paréntesis. Como estamos hablando acerca de examinar pruebas, tenemos que asegurarnos que lo que dice la palabra es verídico. Ahí le presentamos un mapa de las ciudades que componían, podríamos decir, las diferentes provincias. Y vemos que Arimatea era una ciudad que pertenecía, podríamos decir así, a la provincia de Judea. Para nosotros comparar quizás con lo que entendemos aquí en el país. Sabemos que hay diferentes provincias. Está la provincia aquí de Santo Domingo y está compuesta por varias ciudades. El Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Oeste, en fin, entendemos ese aspecto. Si nos ubicamos en el mapa de Israel, vemos que Arimatea estaba cerca de Efraín, Betel, Ramá, que son ciudades que a veces no son más comunes por las veces en que se mencionan en la palabra. Vemos también ahí a Emaús y desde luego a Jerusalén, que era la capital de Judea, podríamos decirlo así. Bien, vemos que Arimatea era una de las ciudades existentes en los días de Jesús. Para que entendamos, en este mapa se nos detalla bien las diferentes ciudades. A veces buscamos unos mapas a grandes escalas y solo nos presenta las ciudades principales. Pero en este mapa detallado vemos claramente que era una ciudad real. O sea que cuando hablamos de que vino un hombre rico llamado José y que era de una ciudad llamada Arimatea, vemos la primera realidad, seguridad de que Arimatea existía como ciudad. Seguimos detallando algunas observaciones. Dice que fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Sigue diciendo ese versículo: entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Aquí queremos hacer algunas observaciones, aunque el estudio se basa básicamente en el Evangelio de Mateo. En esta ocasión, como estamos hablando acerca de este hombre, me gustaría identificar con más detalle quién era José de Arimatea. Aquí simplemente dice el principal
concepto, que era un hombre rico, y segundo, que había sido discípulo de Jesús. Aquí menciona dos cualidades Mateo. Pero vamos a ver qué dice Marcos. Marcos dice que José realmente era de Arimatea, pero dice Marcos que era miembro noble del concilio. Dice Marcos también que esperaba el reino de Dios, o sea, era discípulo de Jesús, y que Pilato se aseguró de que Jesús estaba muerto. Es decir, Pilato mandó a preguntarle al centurión, antes de entregarle a José el cuerpo de Jesús, que si era verdad que Jesús ya estaba muerto. Es decir, Pilato verificó, confirmó si Jesús estaba muerto. Al afirmarle que estaba muerto, entonces procede a entregárselo a José de Arimatea, como se dice. O sea que en Mateo simplemente dice que Pilato se lo entregó. Pero aquí dice que él se aseguró en Marcos, antes de entregarlo, que ya Jesús había muerto. Lucas toma en consideración otros aspectos. Dice que era José realmente de la ciudad de Arimatea. Dice Lucas que era una ciudad que pertenecía a Judea. Lucas nos dice que José realmente era de Arimatea. Dice que Arimatea era una ciudad de Judea, o sea, detalla a qué provincia pertenecía. Dice que él era miembro del concilio. Fíjense que Mateo dice que era rico y Marcos dice también que era un miembro noble del concilio. Lucas también ratifica que era miembro del concilio. Pero Lucas dice que era un varón bueno y justo que esperaba el reino de Dios. En esto coincide con Mateo, que dice que era discípulo de Jesús, y con Marco, que dice que esperaba el reino de Dios. Pero Lucas lo detalla de una manera diferente. Varón bueno y justo y que esperaba el reino de Dios. Y dice, además, Lucas, que José no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿De quiénes? De los miembros del concilio. Recuérdense que el concilio era el principal cuerpo de dirección del pueblo judío. El concilio estaba compuesto por hombres que eran los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, y también hombres de recursos económicos de la clase alta. Entonces, José pertenecía a ese grupo, pero Lucas especifica que él no estuvo de acuerdo con el grupo de esta sentencia hecha a Jesús, ni de los hechos que ellos hicieron. En el caso de Juan, el Evangelio de Juan ratifica que José era de Arimatea. Juan dice que era discípulo de Jesús, pero Juan añade algo y dice que José no estaba solo. Los tres evangelios anteriores no mencionan un acompañante, pero el Evangelio de Juan dice que también lo acompañó Nicodemo y que Nicodemo trajo mirra y óleos. Quiere decir esto que eran de las especias que se utilizaban para ungir los cuerpos cuando fallecían. Vemos aquí que José era miembro del concilio, pero también Nicodemo era miembro del concilio. Esto nos da a entender que dentro de los dirigentes del pueblo judío había hombres que habían creído en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y estos dos hombres, por temor a los demás dirigentes, no se habían declarado, podríamos decir, públicamente. Sabemos que Nicodemo fue a Jesús, dice la palabra, de noche, y aclaró y le dijo a Jesús que sabía que él venía de Dios, de parte de Dios, porque nadie podía hacer las cosas que él hacía, si no era porque tenía ese poder proveniente de Dios. Pero Nicodemo, aquí, al igual que José de Arimatea, públicamente declararon su fe en Jesús al ir delante de Pilato, tomar el cuerpo de Jesús y proceder con los ritos o las normas utilizadas para la parte fúnebre.
Podemos seguir en Mateo, el versículo 59, dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y hay una notita que dice en el versículo 61, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Importante, podemos ver aquí en un pequeño paréntesis cómo eran pues la forma de los sepulcros en los tiempos de Jesús, y que estaba dividida en varias cámaras, y primero el cuerpo se ponía en una primera cámara durante un año hasta que el cuerpo se descomponía. Por eso era que acostumbraban pues llevar mirra y diferentes especias para ponerle al cuerpo para que el mal olor, aunque eran selladas las tumbas, no saliera hacia afuera. Era diferente a los días de hoy, que la gente es puesto bajo tierra, pero en ese tiempo las personas, sobre todo adineradas, que tenían recursos, pues cavaban generalmente en una roca, una tumba que era para la familia, para toda la familia. Un detalle que dice en otras de los evangelios, que era una tumba nueva, que no había sido usada por nadie, que era propiedad de José, y que había preparado esta tumba para él y su familia. Así que vamos a ver este pequeño video y proseguimos más adelante. Las prácticas funerarias varían de una cultura a otra y de una época a otra. El relato de la sepultura de Jesús es mucho más revelador cuando entendemos las prácticas funerarias del primer siglo en Israel. Aproximadamente 20 años antes del nacimiento de Jesús, una nueva práctica funeraria se popularizó entre el judaísmo de clase media alta. Esto fue durante el reinado de Herodes y el aumento de la presencia romana en la tierra de Israel. La nueva práctica de sepultura fue el uso de osarios. En este estilo de sepultación, los deudos tenían una tumba familiar, más conocida como un coquim, la cual servía como sepultura inicial para cada uno de los miembros de la familia. La tumba en sí era cortada del lecho de la roca, a menudo en una cantera de piedra fuera de las puertas de la ciudad. El mundo griego llamaba a esto una necrópolis, una ciudad de los muertos. La tumba incluía una pequeña cámara de preparación. Allí el cuerpo era ungido con especies y perfumes para enmascarar el olor de la descomposición. Las fragancias para este paso fue lo que llevaban las mujeres a la tumba en Marcos 16, la mañana de la resurrección. La cámara de preparación ofrecía dos opciones para la colocación del cadáver para la descomposición. Uno era los lóculi, pequeños espacios en el terreno del tamaño de un cuerpo que se asemejaban a la palma de la mano abierta, o un arcosóleo, o nicho en forma de estantería labrado en la pared, similar a las catacumbas romanas. Un cuerpo debidamente preparado y ungido descansaba en uno de estos lugares aproximadamente un año. Una vez descompuesta la carne y los órganos, todo lo que quedaba eran los huesos. Estos huesos eran recogidos y colocados dentro de un osario, una pequeña caja de piedra, para su sepultura final. El osario tenía la longitud del hueso más largo del difunto, el fémur, y aproximadamente el ancho del hueso pélvico. Esta caja era puesta en otra habitación o tumba que servía como un lugar de recolección para todos los miembros de la familia. Al mirar las descripciones de los evangelios sobre la sepultura de Jesús, es evidente que esta forma de sepultura fue lo que José de Arimatea y los otros seguidores de Jesús habían planeado, sin pensar que Él resucitaría. La tumba en la que Jesús fue puesto pertenecía a José de Arimatea, un acaudalado seguidor de Jesús. Marcos lo identificó como miembro del Sanedrín
y con toda seguridad también era fariseo. Jesús fue honrado al ser el primer cuerpo que ocupó esa tumba. Sin embargo, su cuerpo nunca fue colocado definitivamente en la tumba. Al menos no en el óculi, o el lugar donde se habría descompuesto. Solo estuvo en la cámara de preparación. Debido a la inminencia del sábado después de su muerte, el cuerpo ni siquiera fue completamente preparado para el año de descomposición. Solo fue puesto en la tumba con la intención de finalizar la preparación después del sábado. Independientemente del estilo de la tumba o del estilo de la piedra, la sepultura de Jesús no se centra en estos detalles, sino en el hecho más importante. Ninguna tumba podría retener a Cristo. En la mañana del tercer día, Él se levantó y mostró al mundo que la muerte, el pecado y el sepulcro habían sido derrotados eternamente. Bien, como pudimos apreciar en el video, tenía diferentes espacios. El primer espacio donde se ponía el cuerpo era durante un año, como vimos, para que se descompusiera. Y solo cuando quedaban los huesos, entonces ya se ponía, podríamos decir, un pequeño ataúd de piedra, que el tamaño dependía del largo del hueso del fémur de la persona que era sepultada. Los hermanos que nos acompañaron en los viajes que hemos hecho a Israel, pues hemos ido a la tumba que está cavada sobre la peña y hemos podido apreciar esos diferentes espacios que tenían las tumbas en los tiempos de Jesús. Bien, hermanos, de ahí entonces vamos a ver otro aspecto que garantiza primero que Jesús había muerto y la decisión que toman los líderes judíos que estuvieron de acuerdo en que Jesús fuera crucificado. Y dice de la siguiente manera, estamos en Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Y dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Otra seguridad o otra prueba de la muerte de Jesús es que los principales líderes judíos estaban seguros de que había muerto y, recordándose de lo que Jesús había dicho, pues le solicitaron a Pilato que se pusiera una guardia en la tumba de Jesús, supuestamente para que sus discípulos no se robaran el cuerpo y dijeran luego que había resucitado. Y segundo, dice que sellaron la tumba. Ya la tumba estaba sellada con la piedra, pero había otros métodos para asegurar. Le ponían unos cordones, no sé qué tipo de seguridad era, que impedían que la piedra se moviera. Quizá eran unos cordones con algún tipo de cadenas y clavaban a ambos lados de manera que nadie pudiera mover la piedra. Entonces vemos que ellos, para evitar que sus discípulos supuestamente se llevaran el cuerpo de Jesús, aseguraron la tumba, que no se pudiera abrir la puerta, y además pusieron guardias del ejército romano cuidando la tumba hasta que pasara el tercer día. Recuérdense que Jesús murió un viernes, era fin de semana, el pueblo judío iniciaba el día siguiente a las 6 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, hasta las 6 de la tarde
siguiente, es decir, desde viernes 6 de la tarde hasta sábado 6 de la tarde, era el segundo día, pues Jesús murió viernes, antes de que iniciara el Sabbat, podríamos decirlo así. En estos días, pues era también la celebración de la Pascua, y los judíos eran muy exigentes, muy rígidos con lo que eran estas celebraciones, estas fiestas. La Pascua simbolizaba para ellos la liberación de la esclavitud egipcia. Fue donde se hizo el primer sacrificio. Recuérdese que la sangre en los dinteles impedía que la muerte entrara hacia los primogénitos del pueblo de Israel, pero también simbolizaba que a través de la sangre usted y yo no veríamos muerte. En otro aspecto estaba simbolizando el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso precisamente la muerte y la resurrección de Jesús se da mientras se celebraba la fiesta de las Pascuas. Por eso ahí tenemos, entre paréntesis, en este tema, este subtema, podríamos decir, la celebración de la Pascua. Nosotros entendemos que estas son pruebas suficientes de la muerte de Jesús. El hecho de que sea pedido por dos hombres, principalmente José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros del concilio, podríamos decir del Sanedrín, del la principal cuerpo directivo del pueblo judío. El hecho de que Pilato solicitó de que el centurión certificara de que Jesús había muerto. El hecho de que los miembros del Sanedrín y los sacerdotes que consintieron en que Jesús fuera crucificado y muerto, ratificaron la muerte de Jesús, sellando la tumba para que no sea robado y poniendo una guardia para seguridad. Confirmación de que al tercer día Jesús iba a resucitar es que ellos mismos dicen que él había dicho que al tercer día resucitaría, es decir, el domingo. Murió viernes, pasa el sábado y viene el domingo. A veces la gente piensa y dice, no, que no fueron 3 días de 24 horas. La Biblia nos dice 3 días de 24 horas. Murió viernes, pasó el sábado y el tercer día, que es domingo, Jesús resucitó. Entonces, pero aquí vemos las pruebas que podríamos decir que son irrefutables de que Jesús había muerto y que fue sepultado. Entonces, ahora nos vamos con el siguiente tema. Estamos hablando de la resurrección y que Jesús realmente se levantó de la tumba. Nos vamos al capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Si vemos las diferentes narraciones de los 4 evangelios, todos coinciden y mencionan a María, vamos a decir con su apellido, Magdalena. Aquí Mateo dice la otra María. Otro de los evangelios dice María, la madre de Jacobo y Salomé. Otro de los evangelios dice que estaba allí María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y menciona otro nombre también ahí, parece que había nombres diferentes, y otras mujeres. Es decir, no era María Magdalena sola, era un grupo de mujeres. Y aquí hacemos un paréntesis acerca de quizás la razón por la que Jesús fue primeramente y se le apareció a las mujeres. Las mujeres fueron más valientes que los hombres. Vimos en los versículos anteriores, si usted lo analiza, cuando está el proceso, cuando es capturado Jesús, cuando es maltratado, cuando es golpeado, cuando es llevado hasta el Calvario para ser clavado en la cruz, sus discípulos todos salieron huyendo, a excepción de uno. Y esto lo podemos certificar y garantizar cuando vemos las últimas palabras de Jesús. La tercera palabra que Jesús menciona fue refiriéndose a su madre, cuando le dijo, madre
he ahí tu hijo, y al discípulo amado que era Juan, hijo, he ahí tu madre. Es decir, que Juan estaba al lado de María, a los pies del Calvario. Y por eso pudo escuchar esta palabra donde Jesús le encargó su madre. Y dice la palabra que desde aquel día Juan se la llevó a su casa. Por eso vemos que en los evangelios, cuando habla acerca de las mujeres, especifica a María Magdalena y María, la madre de Jacobo, para aclarar que no era María Magdalena la que estaba en este momento presente, sino eran una gran parte de las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea. Y dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí vemos la forma en que narra Mateo esta parte. Algo importante que vemos es que las mujeres estaban cerca de la tumba. Si vemos detalles de otro de los evangelios, dice que como no se pudo hacer el procedimiento completo de la preparación del cuerpo de Jesús, estas mujeres, aunque había llevado Nicodemo, mirra y óleos, no eran lo suficiente. Había un sinnúmero de especias que se preparaban para que el mal olor no saliera. Estas mujeres, como es natural, como usted y yo pensamos, no estaban seguras de que Jesús iba a resucitar, puesto que ellos entendían que debían preparar el cuerpo para que durante ese año ese mal olor no saliera. Durante el proceso de descomposición del cuerpo no saliera ese mal olor. Y simplemente querían completar el proceso de preparación del cuerpo de Jesús. Por eso ellas fueron a la tumba con las especies y las hierbas que se utilizaban para ello. Vemos que otro de los evangelios dice que la preocupación de ella era que quién le iba a mover la piedra. Los diferentes evangelistas, podríamos decir así, pues ponen detalle que otros no ponen, pero la esencia de la narración todos coinciden. Primero, que al pasar el día de reposo, es decir, el primer día de la semana, el domingo, ellas fueron para terminar de ungir el cuerpo del Señor. Vemos esto y nos llama la atención y nos confirma de que Jesús murió viernes, pasó el sábado, que es el día de reposo, el segundo día, y el tercer día, el primer día de la semana, es que ellas pudieron ir para ungir el cuerpo de Jesús, porque durante el sábado, el sabbat, era imposible, no se podía hacer ningún tipo de trabajo, y por eso Jesús había tenido innumerables enfrentamientos con los líderes religiosos, porque para ellos no se podía sanar un sábado. Recuerda cuando Jesús sanó pues un ciego, sábado se armó un problema, que no se podía ese día. Cada vez que Jesús hacía un milagro en el día sábado había un conflicto con ellos. Por eso Jesús le llamó hipócrita, porque ellos, cuando era algo que tenía que ver con sus cosas personales, o sacar un asno, un buey de un hoyo, de un sitio que está atascado, levantarlo, que sí era un trabajo, pues ellos lo hacían sábado independientemente de lo que fuera. Jesús tenía fundamento para llamarle hipócritas. Pero bien, ellas fueron el primer día de semana, es decir, el tercer día. Pero aquí se da un evento que es trascendental, podríamos decir así, porque hasta los días de hoy podemos estar seguros de que Jesús cumplió lo que había dicho, de que el tercer día, que es el primer día de la semana, se iba a levantar de los muertos. Dice que hubo un gran terremoto y que la piedra fue removida. Esto trajo como consecuencia varias situaciones. Primero, este gran terremoto y remover la piedra, y dice que fue un ángel con vestiduras resplandecientes,
trajo como consecuencia que los guardas, dice que se quedaron como muertos. Nosotros utilizaríamos una frase muy nuestra, más asustado que un chivo, no sé por qué decimos esa expresión, pero el susto fue tan grande de estos militares, que eran hombres preparados para la guerra, para la batalla, eran hombres que en medio de una guerra no echaban para atrás ni para coger impulso. Sin embargo, ante esta situación de la presencia de este ángel y este terremoto y la forma en que este ángel descendió y removió la piedra y dice que se sentó sobre ella, pues causó un impacto enorme en estos guardias. De hecho, no solamente en ellos, sino que dice que cuando ellas llegaron, se sorprendieron de que los guardias estaban parados ahí, pero como muertos. O sea, quiere decir que a lo mejor le pasaban la mano frente a los ojos y ellos ni veían. Pero dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel inmediatamente le dice a ella, no temáis vosotras. En otro de los detalles de los evangelios, dice que las mujeres llegaron, vieron la piedra quitada y que miraron y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. De hecho, dice que uno de los evangelios que le preguntaron a otra figura que vieron, pensando que era el que cuidaba las tumbas, el hortelano, el que se encargaba como de cuidar las tumbas, que si lo había puesto en algún lugar que ellas querían buscarlo, dice llevarlo, no sé llevarlo dónde, no sé si llevarlo de nuevo a la tumba, querían las mujeres, pero el relato de los diferentes evangelios es diferente. Lo importante es que vemos que los 4 evangelios dicen que los guardas quedaron como muertos, que la piedra fue removida y que había una figura celestial allí que se le presentó a las mujeres. Otro evangelio dice que eran 2, uno a los pies y uno a la cabeza, otro dice que era uno. Independientemente de las versiones, las mujeres fueron impactadas y es posible que en el momento vieran uno, después detallaran, no, yo vi 2. Recuérdense que era María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y Salomé y otras mujeres. O sea que luego cada una de estas mujeres pudo dar su versión frente a su impacto. Esto no trae ninguna contradicción en la palabra de Dios, puesto que la versión, podríamos decir, de todas las mujeres era que la piedra estaba removida y que había figuras celestiales allí y que le habían dicho que por qué buscaban al Cristo justificado. Versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. En el versículo de Juan dice que el ángel le dice a las mujeres que entren y vean el lugar donde fue puesto el Señor. En otras de las escrituras dice que ya llegaron y entraron y vieron que la tumba estaba vacía, pero que había 2 ángeles, uno a los pies y uno a la cabeza. Fue la visión o la descripción de cada una de estas mujeres de esta situación. Lo importante es que ellas confirmaron de que la tumba estaba vacía. No estaba allí, solo estaban los lienzos. Otro de los evangelios narra de que como el ángel le dijo en el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. El ángel le dice que vayan y le digan a sus discípulos. Aquí se abre, podríamos decir, detalles diferentes de esta parte. Uno de los evangelios dice que mientras ellas iban a salir de la tumba, confunden a Jesús con el hortelano y cuando Jesús le ratifica, sobre todo a María Magdalena, que es que dice aquí, la llama por su nombre María, ella lo reconoce y le dice maestro.
Rabón. Y dice que se postró allí a adorarlo. Jesús le dice que no le toque porque aún no había subido al Padre. Pero sí le dijo, id, avisar a los discípulos, y ahí especifica y a Pedro. Dice que ellas fueron, y cuando fueron, dos de los discípulos, se entiende que era Pedro y Juan, en principio, la Biblia lo menciona como Pedro y el otro discípulo, fueron a la tumba para confirmar la versión de las mujeres. Dice que el otro discípulo, en este caso, entendemos que era Juan, era más ágil, llegó primero, corría más, era más corredor que Pedro, llegó primero, se asomó a la tumba y vio los lienzos y vio que estaba vacía, pero no entró a la tumba. Dice que luego llega Pedro y entró derechito a la tumba. Recuérdense que Pedro era muy impulsivo, era agresivo, y verificó que ahí estaban los lienzos, pero el sudario estaba enrollado en otro lado. Y luego que Pedro ve esto, el otro discípulo entra y verifica más de cerca lo que ya él había visto, que la tumba estaba vacía. Y ellos confirmaron aquí el mensaje que Jesús y los ángeles le habían enviado a los discípulos de que él había resucitado, de que se vería con ellos en Galilea. Es interesante que nosotros estudiemos este tema de la resurrección, de su muerte, sepultura y su resurrección, estudiando los 4 evangelios. No hay ninguna contradicción, sino que vemos en la forma de interpretación de cada una de las mujeres, de cómo hace su comentario ante los discípulos y cómo cada uno de los discípulos toma detalles específicos, pero en todos coinciden, desde su sepultura hasta su resurrección, con la esencia, lo que era lo principal. Que José era un miembro del concilio, que era seguidor de Jesús, que se atrevió a ir donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, que era de una ciudad llamada Arimatea, y Juan es quien aclara y dice que también lo acompañó Nicodemo, y que ambos pues se ocuparon de bajar a Jesús de la cruz, envolverlo en una sábana blanca limpia, de ponerle mirra y óleos y llevarlo a este sepulcro perteneciente a José. Y que tanto José como Nicodemo eran miembros del concilio, eran dirigentes del pueblo judío y que ambos habían creído en Jesús, eran discípulos de Jesús. Esto es importante, estos detalles. Importante que la piedra fue removida, que había una figura celestial o celestiales en aquel lugar, que las mujeres fueron valientes, y es importante destacar este aspecto. Al día siguiente ellas se atrevieron a ir para que les removieran la piedra para ellos ungir, completar el procedimiento de ungir el cuerpo de Jesús. Pero vemos que aún desde el principio, dice, cuando Jesús fue sacado, bajado de la cruz, ellos siguieron a José y a Nicodemo hasta la tumba. Ya sabían dónde estaba la tumba. Pedro y los demás discípulos no se vieron. La palabra de Dios menciona que Juan estaba con María y que desde aquel momento en que Jesús murió en la cruz, Juan la recibió en su casa. Pero las mujeres siguieron, no se movieron de ese lugar, estas mujeres seguidoras de Jesús, hasta ver el lugar donde fue enterrado, y más luego, el primer día de la semana, fueron y se encontraron. De aquí que vemos que Jesús pues hace esta primera aparición a las mujeres. La primera prueba de que Jesús había resucitado fue cuando apareció aquí a las mujeres. Aquí se menciona específicamente María Magdalena, pero entendemos que las mujeres iban juntas, que iba Juana, que iba María, la madre de Salomé y Jacobo, y que Jesús le apareció a ellas en conjunto y que ellas adoraron a Jesús juntos. Fue en la primera presentación de Jesús después de su resurrección, fue a las mujeres. O sea que tienen preferencia para Jesús en muchas cosas. Seguimos leyendo, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos mientras iban
a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro. Ahí nos damos cuenta que uno de los evangelios dice que fue a María Magdalena nada más, pero aquí Mateo especifica, entonces ellas, más de uno, ¿verdad? Saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Claro que tenían temor, vieron una figura celestial allí que le impactó, solo que esta figura celestial le dijeron que no tuvieran temor. Ellas sabían que estaban buscando a Jesús, pero le especificaron que no estaba ahí, que había resucitado. Para prueba le dicen, vengan y entren y vean, no está ahí. Vayan y digan a sus discípulos que él va delante de ellos a Galilea. Pero dice que mientras ellas iban a cumplir con el mandato del ángel de que le avisaran a sus discípulos que él iba a encontrarse con ellos en Galilea, no se dice el sitio, no se especifica el lugar, pero sí ellos sabían, porque ya Jesús había dicho que se reuniría con ellos en Galilea. Dice que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, dice que se abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta palabra nos confirma la resurrección de Jesús de una manera detallada y cómo estas mujeres pudieron tener el privilegio de ser las primeras en adorar a nuestro Salvador después que resucitó. Yo diría que fue premiada su valentía, su amor hacia Jesús, que durante el proceso de la crucifixión, del tiempo de Jesús estar en la cruz, todo el tiempo estaban cerca de la cruz mirando a su Salvador. Siguieron a José y a Nicodemo hasta el lugar donde fue puesto el cuerpo de Jesús. Y estuvieron el primer día de la semana, fueron las primeras que fueron al lugar con el propósito de cumplir con los procedimientos utilizados en esos tiempos para las personas que habían fallecido. Y se encontraron con esta maravilla, esta gran bendición que es para usted y para mí hoy día. Tener la seguridad de que Jesús es primicia, como dice la palabra, de lo que durmieron. Que si Cristo resucitó, usted y yo también tenemos garantizada la resurrección. Si es que hemos muerto antes de su venida, pero si no, tendremos que decir como pensaba el apóstol Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, mas nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados juntamente con ellos y nos juntaremos con nuestro Señor en los cielos para celebrar lo que usted y yo conocemos como las bodas del Cordero. Yo espero, si es su voluntad, ser levantado, pero si me toca pues partir, ser de los primeros que sean levantados en aquel día. Es siempre un gozo uno poder tratar este tema de la resurrección y verlo en los diferentes evangelios como es tratado. Vemos que Mateo narra también que los principales judíos trataron de esconder este hecho. Dice que pagaron a los guardias gran cantidad de dinero para que dijeran que el cuerpo había sido robado. Es tan fácil determinar que esto es totalmente falso. Imagínense unos discípulos, quizás con palos. Pedro tenía una espada, según vimos en una ocasión. Hombres pescadores, no eran hombres de guerra. Ir ante una unidad romana de hombres diestros en la pelea, en la guardia. Cómo estos infelices iban a poder ir y agarrar y quitar a esos guardias de ahí y robarse el cuerpo. No había ninguna evidencia de una batalla, no había un guardia muerto, no había un
discípulo, podríamos decir, un seguidor de Jesús muerto. O sea, no había forma de cómo decir que esto no fue real. Pero si esto hubiera sucedido, de que hubieran ido los discípulos y sacan el cuerpo, lo primero que iba a hacer Pilato era mandar a fusilar a esos guardias, porque se iban a dejar por unos infelices llevar el cuerpo de Jesús. Yo entiendo que este relato se le fue dado a Pilato por los guardias y en combinación con los principales sacerdotes para que esto no saliera a la luz. Pilato aceptó que le dieran los cuartos a los guardias y que los guardias dijeran lo que no es real, porque si hubiera sido así, Pilato manda a matar esos guardias y la Biblia no relata nada referencia a esto. O sea que nos damos cuenta que es simple y llanamente una altimaña política que aún en nuestros tiempos nosotros la vemos como muy común. Pero no hubo forma de negar la resurrección de Jesús, pues en muchas ocasiones durante 40 días estuvo compartiendo con sus discípulos y con la gente acerca de lo que tenían que hacer. Y aquí viene la parte que nos corresponde a usted y a mí relacionado con la resurrección de nuestro Señor. Mateo 28, versículo 16 al 18. Dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Aquí vamos a ver algunos aspectos. Primero dice que los 11, recuérdense que ya Judas no estaba, no eran 12, sino 11. Judas pues ya estaba muerto, recuérdense que fue y se ahorcó, al caer se cayó y se desbarató la cabeza, pues eso lo sabemos. Pero aquí dice que los 11 fueron a Galilea, al lugar donde Jesús le había dicho. Está claro que sabían específicamente el lugar de Galilea donde se iban a reunir. Y dice allí que cuando le vieron, los 11 juntos le adoraron. Algo muy común en nosotros, dice que algunos dudaron. Si vemos relatos de las primeras apariciones de Jesús, en el caso de sus propios discípulos, en la primera aparición no estaban todos los discípulos. ¿Faltó quién? Tomás. Faltó Tomás, no estaba en esa aparición. Y ellos le adoraron allí. En otra aparición sí estaba Tomás. Tomás había dicho que no creía lo que ellos le estaban diciendo, a menos que él no viera sus heridas en sus manos, en sus pies, en su costado de la lanza, y que él necesitaba ver, podríamos decir, para creer. Muchas personas hoy día quieren ver para creer, esperan ver algo sobrenatural para creer. Pero Jesús nos dice que es bienaventurado lo que podemos creer sin ver, sin tocar. Dice que cuando Jesús le apareció donde estaban todos reunidos, le dijo a Tomás: ven, mira mis heridas, mira mi costado, ven, tócame. Dice que cuando él le tocó, pues allí se humilló, lo adoró, le dijo: maestro. Y ahí es donde Jesús dice que son más bienaventurados los que no vieron y creyeron que aquellos que estuvieron físicamente con Jesús para creer. El hecho de que algunos dudaran nos da a entender que es nuestra manera humana de ver las cosas. Estaban los 11 allí con Jesús, le adoraron, pero decían: wow, pero es increíble. A nuestra mente, decir que una persona después de muerto y que al tercer día resucite y verlo físicamente, aún así, el hombre pues siempre tiene dudas. Y es posible que nos llegue a usted y a mí momentos de duda. Pero es importante que usted sepa que Jesús resucitó
y que está a la diestra del Padre, y dice la palabra que intercede por usted y por mí. Y dice que toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Jesús vuelve al estado original en que estaba. Dice que Él dejó su trono de gloria y vino en forma de hombre para dar su vida por usted y por mí. Pero luego de la resurrección, tomó de nuevo su estado original. Toda potestad les dada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, no hay nada que Jesús no pueda hacer. No importa lo difícil de la situación por la que usted y yo estamos pasando. Si creemos en el Cristo resucitado, no hay nada imposible para Él. Termina este tema con los versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros conocemos esta parte como la Gran Comisión. En otras palabras, usted y yo estamos llamados a decir a otro lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, a dar a otro de lo que hemos recibido. La palabra de Dios nos dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenemos la obligación de llevar el Evangelio de Jesús a aquellas personas que no lo conocen. Pero aquí el exposicionista toca algunos aspectos que a veces realmente son los que influyen para que nosotros no cumplamos con la Gran Comisión. Creemos generalmente que no estamos preparados. De ahí la importancia de que usted y yo pues estudiemos la palabra de Dios. De ahí la importancia de que participemos en los estudios dominicales. De ahí la importancia de que tomemos los cursos que tienen que ver con discipulado en nuestra iglesia, que siempre lo hemos tenido, para prepararnos, para adquirir conocimiento. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En una ocasión, el mismo Dios dice que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. No conocían al Dios de ellos, al Dios que les servía. Usted y yo debemos conocer la palabra para que no tengamos temor. Y el segundo aspecto que usted y yo tenemos que tomar en cuenta es que nosotros no convertimos a las personas. La función de nosotros es ir y predicar la palabra. Dice la palabra que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros no podemos convertir a las personas. Es una obra del Espíritu Santo. Y muchas veces tenemos temor aún de abrir la boca. Pero quien nos guía a decir la palabra correcta, cuando usted se atreve a hablarle a otro acerca de nuestro Salvador, es el Espíritu Santo. El mismo Jesús dice, no están solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otra ocasión Jesús le dice a sus discípulos que no lo dejaría solo. No solamente la presencia de Jesús está en nosotros a través del Espíritu Santo, sino que la tercera persona de la Trinidad está todo el tiempo con nosotros. Jesús dijo, le dejaría al Consolador y Él los guiará a toda verdad. Es decir, que cuando usted y yo abrimos la boca para presentar el Evangelio a otra persona, somos guiados por el Espíritu Santo. Y Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él es quien convierte a la persona. Usted y yo no convertimos a nadie. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Pero sí, usted y yo podemos ser ejemplo a otras personas y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero usted y yo estamos llamados a abrir la boca. Dios quiere que usted y yo tomemos la decisión de llevar el Evangelio a otras personas. Pero el Espíritu Santo hace el trabajo de transformar, de cambiar la persona. Usted y yo solo tenemos que cumplir esa parte. Y una segunda parte que nos dice es la de hacer discípulos. Es decir, que cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, no lo podemos soltar en banda.
sino que usted y yo somos responsables de discipularlo, de enseñarlo. Y tenemos por experiencia que todas las personas que han pasado por los cursos de discipulado en nuestra iglesia son los líderes de la iglesia, son los maestros de la iglesia, son las personas que están siempre dispuestos para cualquier actividad. Si es un viaje misionero, está el mismo grupo. Si se va a evangelizar, es el mismo grupo. Si se va a dar una campaña. Y hay gente que dice, no, pero que a mí no me dan participación. Bueno, para que primero no se dediquen a estudiar la palabra, no participan en los cursos de discipulado, son gratis, hermano. No van a la escuela dominical. Hay cantidad de personas que cuando la escuela dominical es presencial, van a más la parte del culto evangelístico, a la parte de la alabanza y el mensaje. Y está bien, pero qué bueno es aquellos que desde el principio van a la primera parte, que es al estudio de la palabra. Si adquirimos conocimiento, estaremos más seguros de lo que vamos a hablar, puesto que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a hablar con conocimiento. La palabra de Dios nos manda a que hagamos discípulos. Y dice aquí que sean bautizados. ¿En qué? En espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado y dándonos la garantía del Señor de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De aquí la razón por la que nosotros doctrinamos a la persona para tratar de discipularlo, de enseñarle las doctrinas básicas y de exigirle a las personas que van a ser bautizados de que pasen por el proceso de los estudios de discipulado. Es lo que nos manda la palabra. Dice que hagamos discípulos, que le predicamos la palabra y luego que lo bauticemos. Hay un orden. Dice aquí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario discipular a la persona para que entiendan el significado del bautismo. El bautismo es cuando usted y yo le publicamos al mundo que hemos tomado la decisión de servir al Señor y que hemos dejado nuestra vieja vida atrás para vivir una vida ahora conforme a lo que el Señor nos ordena en su palabra. Hemos nacido de nuevo. Hemos dado muerte a nuestra vieja manera de vivir para vivir una vida nueva, conforme a la imagen de nuestro Dios. La palabra de Dios nos da todas las pautas de cómo usted y yo debemos vivir para agradar a nuestro Dios. En conclusión, usted y yo debemos proclamar el Evangelio sin temor y discipular a aquellos que reciban a Cristo como nuestro Salvador. Y tener la seguridad, la garantía de que Jesús tiene toda autoridad y que siempre estará con nosotros. No hay nada imposible para Él. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde.